vamos a hablar de los planes de pensiones de empleo, que es un plan quizás no tan conocido como los planes individuales en España, pero que en los últimos tiempos pues está ganando más impulso por las nuevas regulaciones o el atractivo que el gobierno pues le está imprimiendo a este producto en la reciente regulación, ¿no? Que además viene acompañado de un menor atractivo en cuanto a las aportaciones que se pueden realizar en los planes individuales, con lo cual, pues al final lo que está tratando de hacer el gobierno es que las empresas impulsen este producto entre lo promocionen y lo impulsen entre sus empleados y que haya una mayor base de personas que tienen un plan de pensiones privado de cara a la jubilación como complemento de la pensión pública, ¿no? Que como sabemos, los planes de empleos es el segundo pilar del sistema de pensiones, ¿no? Siendo el primero la pensión pública. Está dirigido, en este caso, a trabajadores por cuenta ajena, ¿vale? De empresas. Los trabajadores no pueden, a diferencia del plan de pensiones individual, no pueden elegir, digamos, con libertad el plan de pensiones que quieren tener, sino que es la empresa la que ha de promover un plan en concreto y ofrecérselo a todos los empleados. Esto es distinto, como digo, a los planes de pensiones individuales o de autónomos porque pueden elegir en qué plan quieren estar y en este caso les toca, digamos, hacer aportaciones al plan que tenga contratado la empresa, que en todo caso siempre va a ser voluntario, ¿no? Entonces, los planes de pensiones de empleo deben estar adscritos a un fondo de pensiones de empleo. Esto está gestionado por una entidad, que, como hemos hablado del caso de Caser, tiene que estar supervisada por la Dirección General de Seguros y Fondos y Planes de Pensiones. La característica principal es que tiene que haber una comisión de control que esté formada por representantes de la empresa y los empleados. Por tanto, hay una participación conjunta de empleados y empresa en la adopción del plan y la constitución dentro de la compañía y sobre todo de la supervisión de cómo está avanzando y progresando el plan a lo largo de los años. Aquí, como comentábamos, al final en un plan de pensiones lo que se trata es de realizar una serie de aportaciones que tienen una posibilidad de deducción en el IRPF del ejercicio siguiente. Y bueno, pues en el caso de los planes individuales, pues como veis, ha ido poco a poco eh, reduciéndose el máximo de la aportación a realizar. Hoy está en 1.500 euros perdón, sí, en 1.500 euros. Y sin embargo, pues vemos que el atractivo de los planes de pensiones de empresa se está manteniendo, incluso pues ha aumentado de 8.000 a 8.500 anuales y se mantienen los 1.500 que puedes aportar, que se llama el límite conjunto, ¿no? Máximo conjunto a cualquier plan de pensiones que tengas, ¿no? Entonces, entre ambas cantidades, los 1.500 de límite conjunto y los 8.500 del plan de pensiones, te dan la posibilidad de ahorrar hasta 10.000 euros en este vehículo que producen obviamente una desgravación o un ahorro fiscal muy importante a los trabajadores. Y esto hablamos de máximos, pero luego por debajo puede haber aportaciones que no lleguen a este nivel, pero que igualmente sean más atractivas que las que se pueden producir en planes de pensiones de autónomos, que está limitado a 5.750 euros, o como hemos dicho, el plan de pensiones individual con un límite máximo de 1.500 euros. ¿Vale? Es importante saber que la empresa es la promotora de los planes y que la empresa establecerá una contribución a la que se compromete a realizar de su parte, que luego puede ser que obligue al trabajador a igualar esa contribución o a hacerlo de otra manera. Todo esto se estipula en un anexo antes de empezar a funcionar el plan dentro de la compañía, que como hemos dicho tiene que ser ofrecido al 100% de los trabajadores, ¿no? Sin exclusión. Es verdad que luego puedes particularizar por categorías dentro de la compañía de empleados que ganen más, que ganen menos y hacer pues diferentes contribuciones a estas categorías. Pero todo tiene que estar previamente fijado y explicado al empleado para que decida voluntariamente si quiere adherirse o no al plan, ¿no? Que al final,
pues tiene una serie de ventajas en el caso de los trabajadores muy claras, ¿no? Como puede ser el complemento de la pensión pública, la deducción en la base imponible del IRPF, de las aportaciones realizadas, como hemos comentado, y luego, pues al final, pues el hecho de sistematizar el ahorro y la inversión, pues está demostrado que aporta un potencial de revalorización muy importante a tus ahorros a largo plazo. Entonces, esta sistematización a la que te obliga este plan, creemos que es el enfoque adecuado a la hora de invertir. Nosotros lo recomendamos mucho a nuestros clientes de fondos de inversión que pongan suscripciones periódicas porque es la forma de ir promediando la entrada en el mercado y no tener un buen momento o mal momento de entrar al mercado, ¿no? Porque nadie lo sabe a priori y de esta manera, pues al final el precio medio que obtienes a largo plazo es muy interesante, ¿no? Los beneficios para las empresas tienen que ver, pues que pueden decidir sobre el plan y participar de forma conjunta con los empleados en qué plan es el que debe tener la compañía. Es un incentivo que sirve para la retención del talento. Esto es cada vez más importante. Hay estudios diversos. Hay uno en concreto de InfoJobs que habla de la rotación tan grande que hay en España y que es un factor que está preocupando cada vez más a las empresas, ¿no? Cuando quieren retener talento especializado, que no es fácil pues encontrar y reponer en caso de pérdida, pues obviamente los tiempos de contratación, de reposición de ese activo se dilatan, pues produce un problema interno importante y a veces tienes que pagar más para poder encontrar el repuesto. Entonces, tener este tipo de productos que además están bien gestionados y que van a generar valor para el empleado al cabo de poco tiempo, lo van a ser capaces de verlo, pues puede hacer que primero te sirve para captar a nuevo talento, pero sobre todo cuando ya vean el funcionamiento del fondo y lo bien que va, o del plan en este caso, pues que estén fidelizados dentro de la compañía o que sirva, ¿no? Como un incentivo para retenerles, ¿no? Luego, desde el punto de vista fiscal, hay dos tipos de deducciones, una en la cuota de la seguridad social y otra en la cuota íntegra del impuesto de sociedades, ¿no? Y esto, pues, también es interesante para las compañías saber que no solo están fidelizando y reteniendo el talento, sino que pueden obtener beneficios fiscales que les supongan un ahorro por tener implementado este plan dentro de la compañía. Las formas de rescate son las mismas que para cualquier otro tipo de plan de pensiones, que sería pues un rescate total del capital. Esto puede ser total o parcial del capital, luego en forma de renta o una mezcla de ambos de capital y renta, ¿no? Si en caso de ser un rescate total, bueno, pues estos son rendimientos del trabajo y por tanto el tipo de gravamen al que son sometidos estos rescates además es por la totalidad de lo rescatado. Tienes que tributar, porque obviamente no tributó al principio cuando lo introdujiste en el plan y por tanto tiene que tributar al final de su vida cuando es rescatado, que no tiene por qué ser rescatado. Si un plan de pensiones está funcionando muy bien, como sería, esperemos, nuestro caso, puedes, si no tienes necesidad de rescate, nada te obliga y puedes seguir capitalizando ese ahorro que por suerte la esperanza de vida cada vez es mayor y puedes tener muchos años más desde la jubilación para seguir acumulando ahorro y tener ahí un colchón que no para de crecer, ¿no? Pero una forma interesante que nosotros vemos es en forma de renta, ¿no? Porque también te permite sacar una parte que complemente tu pensión pública y que te permite además vivir holgadamente entre la combinación de ambas rentas y al mismo tiempo dejas una parte siempre importante acumulada en el plan que sigue dando una buena rentabilidad. Por tanto, por el efecto del interés compuesto, veremos que las cantidades pueden ser muy grandes, ¿no? Al cabo de periodos tan grandes. Que además los planes de pensiones tienen una cosa muy buena respecto a los fondos y es que tienen un objetivo finalista que es el complemento de la jubilación y esto son muchos años los que tienes por delante para estar ahorrando y capitalizando. Y además como el dinero está de alguna forma comprometido dentro del plan y no es rescatable, salvo en supuestos muy determinados, pues evitas la tentación de tirar de ese dinero y al final está demostrado que cuanto más entras y sales de un producto de ahorro bien gestionado es peor a la hora de obtener un buen retorno a largo plazo. Estás constantemente restándole potencial cuando tiras de ese dinero para un viaje, para otras cosas, ¿no? Entonces este dinero, en concreto el del plan, dado que puede estar 10, 15, 20, 30 años invertido en un plan que realmente da rentabilidad, como es el nuestro, pues podemos estar hablando de rentabilidades acumuladas
de 3 y 4 dígitos, ya vamos por 3 dígitos, pues en 12 años en la estrategia internacional, pues estaríamos hablando de 4 dígitos, incluso más, a muy largo plazo, lo cual estos son evidentemente números muy, muy importantes a tener en cuenta, ¿no? Para no interrumpir el poder del interés compuesto, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar justo ahora, de por qué tenemos un plan que es de 100% renta variable. Nosotros creemos que la renta variable, que son las acciones cotizadas, de compañías pues, globales en nuestro caso, que cotizan en mercados internacionales, me refiero, algunas pueden ser locales, pero sobre todo que cotizan en mercados internacionales, al final estás participando del crecimiento de la economía global y estás intentando elegir aquellas empresas que lo mejor lo van a hacer a los próximos 5, 10, 15 años, elegidas de forma muy prudente, porque al final estamos invirtiendo nuestro dinero junto con los gestores y con los clientes, con lo cual esto es fundamental para vigilar bien a qué invertimos cada euro. Y esto produce un efecto, pues al final, que es cuando lo comparas con el resto de activos, pues te das cuenta claramente de que pues un potencial, una revalorización del 10% anualizado prácticamente a más de 100 años, pues es mucho. Y ese 3% respecto a los bonos corporativos, que sería, esto es la bolsa americana, pero en este caso los bonos corporativos es la segunda categoría que más rentabilidad ha obtenido en estos más de 100 años, o 100 años que se está midiendo. La bolsa tiene un recorrido incluso anterior y se mantiene realmente estas rentabilidades en el largo plazo. Pues esa diferencia que parece pequeña de 3 puntos porcentuales al año, cuando estamos hablando de periodos tan largos, en términos de capital acumulado es una diferencia muy importante. Hablamos de 50 veces menos. Déjame que mueva esto aquí un segundo. 17 veces, perdón, más en acciones que el siguiente tipo de activo, que son bonos. Pues ahí vemos que $100 se habrían convertido en 912.000 al término en esos 100 años. Es una barbaridad. Y en bonos corporativos hablaríamos de que $100 se habrían convertido en 52.000, que no es una cantidad pequeña ni mucho menos, pero muy alejada de lo que la renta variable puede significar para el ahorrador en periodos largos, ¿no? Em, Aquí lo vemos de una forma gráfica. Nuestro fondo ha dado en torno a más del 10%, pero utilizamos estas dos em, porcentajes de referencia, lo que sería el doble dígito de 10% y el 4% que está por encima de la media de los planes de pensiones de empleo en España, que a 10 años, en los 10 últimos años, por ejemplo, ha estado muy ligeramente por encima del 2%. Eso se debe en parte a que no está realmente bien gestionada la renta variable, pero también porque hay mucha renta fija en planes de pensiones de empleo, ¿no? Y claro, la renta fija pues tiene el problema de que la rentabilidad no es muy atractiva. Se suele hablar de que es un activo más seguro porque fluctúa menos. Tampoco está tan claro que fluctúe menos. Hay índices de renta fija corporativa en Estados Unidos que fluctúan pues a lo mejor un 10% anualmente, y eso está cerca del 14% que fluctúa, por ejemplo, el Standard and Poor's 500, que es renta variable. Por tanto, esto de que fluctúa más y sobre todo que en el largo plazo los vaivenes de la bolsa pues se van quedando diluidos, y se ve que la trayectoria pues a muy largo plazo es muy positiva, ¿no? Por tanto, lo importante es estar en el vehículo que te permite atravesar esa volatilidad y que está bien gestionado y que somos capaces de aprovechar perfectamente esa volatilidad, ¿no? Que es lo que habla esta siguiente slide, que a nosotros como inversores value, pues nos gusta realmente cuando hay momentos de incertidumbre, es cuando otras personas que son cortoplacistas se deshacen de inversiones que para nosotros son muy atractivas, ¿no? A los precios a los que ellos venden, ¿no? Y sobre todo para construir cartera pensando a largo plazo, porque en este mercado, en general el mercado de la bolsa y en el mundo empresarial, hay muy poca gente pensando a 5 o 10 años, y cuando tú tienes el privilegio de poder invertir a ese plazo, pues encuentras realmente oportunidades muy buenas cuando los mercados pues tienen sacudidas como la reciente que hemos visto con el día de la liberación en Estados Unidos, ¿no? No sabemos cómo terminará todavía ese capítulo, pero sí que ha habido un rebote fuerte y esto ha ocurrido muy a menudo en la historia de la bolsa, ¿no? Momentos de sacudidas en los que mucha gente entra en pánico y vende algo que no debería vender, ¿no? La facilidad con la que puedes comprar y vender en el mercado de acciones también provoca muchos errores a la hora de invertir. Nosotros no disparamos tan rápido, somos gente muy reflexiva y estamos siempre pensando en ciclos muy largos, con lo cual esto favorece mucho pues el obtener un buen retorno a largo plazo, ¿no? Y aquí vemos
pues que evidentemente no es una línea recta, la renta variable, pero que merece mucho la pena este peaje de la volatilidad para obtener retornos tan significativos respecto a los demás activos, ¿no? Que hemos visto en la anterior diapositiva, ¿no? Y luego hay una cosa que es muy, muy importante cuando inviertes en bolsa por este retorno tan anual tan significativo de 10%, que cuanto antes empieces a invertir, pues realmente puedes obtener un retorno muy significativo respecto a empezar más tarde, ¿no? Aquí vemos dos ejemplos. La línea marrón superior es de alguien que ha invertido durante 10 años, muy joven, ¿no? Entre los 25 y los 35, ¿no? O 25 y 34, 10 años. Ha invertido 1.000 euros cada año y vemos ahí que cuando se jubila esta persona tiene, con un retorno anualizado del 10%, tiene 410.000 euros, ¿no? Acumulados. Sin embargo, una persona que invierte 1.000 euros durante 33 años, ¿vale? De los 35 a los 67, pues vemos que ha invertido mucho más que el primero, ¿no? Y sin embargo, le ha dado menos tiempo a esa inversión para que genere frutos que se acumulan, como podéis ver, en la parte final de su vida. Y esto, por ejemplo, hablábamos antes de Buffett, antes de empezar el webinar, y obviamente, pues Buffett, por el interés compuesto, la gran parte de su fortuna, este gran inversor norteamericano, la ha conseguido en los últimos años de su vida, ¿no? Precisamente porque el capital tiene esta forma exponencial que tiene la forma de funcionar el interés compuesto, hace que cuanto más tiempo estás invertido, más atractivo es el retorno, ¿no? Entonces, evidentemente, si empiezas mucho antes, pues le das más tiempo de años de trabajo a ese capital. Y ahí vemos que la diferencia es abismal, habiendo aportado un tercio o menos de un tercio de lo que ha aportado el segundo caso, ¿no? De alguien que empieza más tarde, que bueno, siempre es mejor tarde que nunca, también hay que decirlo. Y tampoco es mal capital haber aportado 33.000 y tener 245.000 en 33 años, 32 años de inversión. Pero bueno, sobre todo queríamos dejar claro aquí que cuanto antes mejor y que lo recomendamos. Por eso nosotros nos dirigimos mucho al público joven para que se acerquen a invertir con nosotros, aunque sea empiecen poco a poco, pero que vayan generando un capital y perdiendo un poco el miedo este que puede haber a las fluctuaciones de la bolsa, que cuantas más atraviesas, más experiencia acumulas, pues evidentemente más equipado estás para las que tengan que venir en el futuro y aguantar estoicamente, que es un poco lo que hacemos en Oros para obtener los resultados que nosotros obtenemos, ¿no? Y con esto pues habríamos terminado. Simplemente nuestra operativa es 100% digital, por tanto las personas que tienen nuestros productos, cualquiera de ellos, pues puede acceder y ver la evolución de esa inversión tanto en dispositivos móviles como en el ordenador, en el área privada del cliente. Y simplemente cualquier pregunta que puedan tener al respecto, pues esta es la forma de contactarnos, presencialmente, por supuesto, o por cualquier otro de los medios que tenemos a disposición. Y no sé si Pepe me ha dejado algo que quieras matizar. Bueno, yo creo que es muy importante reforzar dos mensajes. El primero, el más importante, es que no hay que considerar los planes de pensiones única y exclusivamente en función de la desgravación fiscal que supone. Está muy bien, es un complemento muy importante, por supuesto, pero mucho más importante aún es la rentabilidad que se obtiene en ese plan de pensiones. En este país se han vendido muy mal históricamente los planes de pensiones y se captaban clientes a base de regalar cacerolas, cuberterías y vajillas, y luego ya el dinero, si se gestionaba bien o mal, daba igual. Bueno, eso es, nosotros opinamos y creemos que es exactamente lo contrario. Lo importante es invertir bien ese dinero, y sobre todo en un vehículo tan a largo plazo como el plan de pensiones. Y como ha podido mostrar Arturo con las diapositivas, cuanto antes empiece mejor. Y si conseguimos no tocar ese dinero y dejarlo que se siga capitalizando a buenas rentabilidades, al final se acumulará un capital muy, muy importante. Y reiterar que yo creo que no hemos dicho suficientemente claro que la cantidad máxima que se puede uno desgravar en un plan de pensiones de empleo puede llegar hasta los 10.000 euros, ¿no? Es decir, son los 8.500 que se pueden aportar al plan de pensiones de empleo, más los 1.500 del plan de pensiones individual, que si se quiere también se puede aportar al plan de pensiones de empleo. Por tanto, la cantidad máxima que se puede aportar y por tanto desgravar en un plan de pensiones de empleo es de 10.000 euros. ¿De acuerdo? Pero como decía, eso está muy bien, lógicamente tiene un beneficio fiscal interesante y atractivo, pero más importante aún es ser capaz de obtener muy buenas rentabilidades en largo plazo, como hemos demostrado poder hacer durante más de 13 años con rentabilidades anualizadas de casi el 12%. Y yo creo que por nuestra parte nada más, y si hay alguna pregunta, pues encantados de contestarla. Y si no, en esta diapositiva, como veis, pues están todos nuestros datos para que nos la hagáis llegar en los próximos días o cuando consideréis.